Actualizamos la información a esta hora de la mañana hablando de Estados Unidos y concretamente de una importante victoria para la libertad de expresión. La cadena de difusión en Internet YouTube va a tener que indemnizar con más de 24 millones de dólares por cerrar el canal de Donald Trump. Concretamente, la mayor parte del dinero, 22 millones, va a ir a la organización Trust for the National Mall y otros 2,5 millones de euros a otros demandantes como la American Conservative Union. De esta manera, YouTube se suma a Meta, que tuvo que pagar unos 25 millones de dólares, y a Twitter, que tuvo que abonar 10 millones de dólares también por haber bloqueado las cuentas de Donald Trump amparados en la toma del Capitolio. Y es que cuando se suspendieron las cuentas de Donald Trump, las plataformas argumentaron que las publicaciones del presidente sobre los disturbios podrían incitar a la violencia. Ahora todas las plataformas han restablecido sus cuentas y en el caso de YouTube incluso ha relajado las normas que antes limitaban la difusión de información, alegando que ahora se valoran todas las voces en el debate público. Bueno, pues 24 millones y medio de dólares tendrá que pagar como indemnización YouTube a Donald Trump por haberle cancelado su cuenta en esa red social. La cancelación de las cuentas de Trump en redes sociales fue algo tremendo, algo muy siniestro, porque demostró que había alguien que estaba por encima en cuanto a poder del propio presidente americano. Había por ahí un conciliábulo de periodistas, políticos y tecnólogos progres que mandaba más que el propio presidente de los Estados Unidos, hasta el punto de cancelarle las cuentas en redes sociales. Aquello fue una afrenta terrible, unida a la operación de falsa bandera, como estamos empezando a constatar, del asalto al Capitolio. Aquello fue una manera de tratar de matar políticamente a Trump para los restos, echarle de la presidencia, pero además con ignominia, de forma que nunca pudiera volver a recuperarse. Al final, pues les salió mal la jugada y ahí anda Trump en la Casa Blanca. Y por supuesto todos aquellos que participaron en aquel auténtico golpe de Estado pues van a ir pagando uno por uno, porque bueno, eso de aquí poder dar golpes de Estado, poder silenciar a presidentes americanos y luego decir, no, yo pasaba por allí, pues mira, no, pasabas por allí pero por lo pronto vas a pagar. Estos 24 millones y medio de dólares que va a pagar YouTube a Trump ya ha anunciado que los va a donar, a invertir en la construcción del salón de baile que quiere hacer en la Casa Blanca, que es un edificio que carece de salón de baile a pesar de ser la residencia del presidente de los Estados Unidos. Por tanto, es un dinero que Trump empleará en dotar a la Casa Blanca de una nueva infraestructura que quedará allí pues para que la disfruten los presidentes próximos. Pero el caso es que todos aquellos que participaron en aquella operación de golpe de Estado contra Trump van uno por uno pagando, y por supuesto ahora todos pues rinden pleitesía al ocupante legítimo de la Casa Blanca. Al final pues hay mucha gente que tendrá que dar muchas explicaciones en todo Occidente por muchas cosas que han estado haciendo, por tanto daño como han causado a las sociedades occidentales, por tanto daño como han causado a la democracia, a la libertad de expresión, a las instituciones. Y si alguien piensa que es que los que creemos en la libertad y la democracia nos vamos a olvidar de lo que algunos han hecho, pues va a ser que no. Y al final, pues mucha gente tendrá que explicar por qué estuvo del lado de los que querían sustituir la democracia por un autoritarismo no sometido a control ciudadano y por qué querían para ello anular derechos fundamentales como es el de la libertad de expresión. Bueno, ayer les comentaba la noticia que saltó en estos días pasados sobre ese campamento de los horrores en un pueblo alavés. Ese campamento de los horrores donde se produjeron
pues lo que a todas luces parecen abusos sexuales claros a niños menores de edad por parte de los monitores o responsables de un campamento que se publicitaba como Euskaldun y feminista, y donde, entre otras cosas, pues obligaban a los niños, independientemente de su sexo, a todos ducharse juntos, desnudos, con los monitores también, a chuparle el dedo del pie a los monitores para poder merendar, quemaban banderas de España como ejercicio lúdico, en fin, todo muy edificante. Bueno, pues ya van 4 denuncias registradas ante la policía vasca por esos hechos, pero ojo, que no eran solo en ese campamento, que eran también en otros 2 campamentos en Navarra, y hay denuncias desde hace al menos 3 años. Escuchen. La Policía Autonómica Vasca investiga 4 denuncias por supuestos delitos contra la libertad sexual ocurridos en los campamentos de verano de Bernedo, en Álava. Estos campamentos, de carácter presuntamente feministas y para fomentar la cultura vasca, están siendo investigados por prácticas en las que se podría haber vulnerado la intimidad de los menores. La primera denuncia se presentó en agosto de 2025 e incluía hechos ocurridos entre 2021 y 2024. En ellos se hablaba de la existencia de duchas mixtas en las que el campamento decía que servían para desexualizar la desnudez de los menores. Pues bien, ahora se han sumado otras 3 denuncias en comisarías de Laudio, Victoria y Deva. La investigación sigue abierta para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades sobre estas prácticas de los campamentos en las que presuntamente se pretendía deconstruir la sexualidad de los menores. Pues espero que acabe gente en la cárcel por este tema. Estamos hablando de abusos sexuales a menores de edad. Estamos hablando de monitores que se desnudaban junto a los menores, que se duchaban con ellos, que se paseaban por ahí en tetas en el campamento, que les obligaban, pues eso, a ciertas cosas simbólicas, como lo de chuparle el dedo gordo del pie. ¡Ay, qué bonito!, ¿verdad? Pero no son los responsables de estos campamentos los únicos que deben dar explicaciones. Me temo que aquí habrá que llamar a declarar en los juzgados a tanto responsable de la Diputación de Guipúzcoa, del gobierno vasco, de las autoridades navarras, que al parecer pudieron haber tenido información de lo que estaba sucediendo. Hablamos de hechos que se remontan, que vienen sucediendo desde 2021. Y nadie ha hecho nada, nadie ha impedido que esto pasara. Incluso después de que la policía ya hubiera hace muchísimos meses abierto diligencias, a pesar de todo permitieron que se celebrara este año el campamento en Álava. Bueno, supongo yo que alguien tendrá que dar alguien desde las administraciones provincial, autonómica y de la de Navarra tendrán que dar muchas explicaciones ante el juez. Eso sí, explicaciones euskaldunes y feministas. Bueno, ya saben ustedes que pues una de las cosas que procuramos hacer en este programa es elegir las noticias de la mejor forma posible, hablando de aquellas cosas que nos parece que son importantes y creíbles, y excluyendo todo aquello que nos parece o poco creíble o no importante. ¿Hay algún testigo en todo esto de la trama Sánchez, en toda esta macrotrama de corrupción donde aparecen todos los personajes, Aldama, Koldo, Ábalos, Cerdán? ¿Hay algún testigo pues al que a mí desde el principio pues me ha dado un poquito de yuyu? Cuando hay algo en un testigo que no me cuadra, pues procuro hablar poco de las cosas que se refieren a ese testigo. Uno de ellos, pues por ejemplo, la famosa empresaria amiga de Aldama que llevaba bolsas de basura con dinero a Ferraz. Desde el principio dije, muy rarito me suena esto. Otro, pues la Miss Asturias, de la que me he hecho eco de alguna cosa, pero llegó un momento donde me parecía que hay algo no estaba cuadrando del todo. La UCO acaba de sacar un informe desmintiendo algunas de las cosas que esta Miss Asturias, amiga de Ábalos, pues ha estado declarando.
La UCO de la Guardia Civil ha desmentido la versión de Claudia Montes, Miss Asturias, que acusó a Koldo García de haberle enviado audios obscenos y de acosarla sexual y laboralmente. Según un informe pericial, los mensajes de voz a los que ella se refirió fueron enviados realmente a la exmujer de Koldo y no a Claudia Montes, quedando así fuera de su relación profesional que habían terminado meses antes. El hallazgo refuerza la querella que el exasesor de Ábalos presentó contra Claudia Montes por injurias y calumnias, en la que le reclama a la entonces Miss Asturias un total de 25.000 euros. Aunque ella insiste en tener pruebas del acoso, hasta ahora solo ha mostrado capturas de llamadas perdidas, mientras que los dispositivos analizados no confirman sus acusaciones, aunque consta que José Luis Ábalos sí que le ayudó económicamente y le consiguió un trabajo en la empresa pública Logitrail. Bueno, pues parece que alguna de las cosas que decía esta Miss Asturias sobre Koldo pues no eran reales, eso de que le enviaba audios guarros y tal. Parece que los audios subidos de tono, según certifica la UCO, no se los envió a Miss Asturias. Koldo se los envió a la que hoy es su exmujer. Y por supuesto lo que cada uno envíe a su mujer pues es problema suyo y no debería ni haber salido a la luz, salvo que sea delictivo. Tenemos, por tanto, que acusaron a Koldo, está testigo de algo que Koldo no había hecho, que era mandarle esos audios subidos de tono. Por tanto, eso pone en duda la credibilidad del resto de las cosas que esta testigo ha declarado. Bueno, con esto no acaban, claro está, los problemas de Koldo o de Ábalos, puesto que la cantidad de información que disponemos es inmensa y no dependen las acusaciones contra ellos de lo que esta testigo diga o no. Pero sí que esto debería servir para que todos seamos un poquito prudentes con las cosas a las que damos credibilidad y las cosas a las que no. Cuando Koldo hizo un llamamiento público, que, hombre, pues las cosas, en fin, privadas, conversaciones suyas que no tienen nada que ver con la causa, pero que han acabado en manos de las fuerzas y cuerpos de seguridad y se han filtrado y tal. Cuando hizo un llamamiento a que todo eso debería quedar al margen de las informaciones, porque es información confidencial privada y que a nadie le importa, pues ahí yo dije en estos micrófonos que Koldo tenía toda la razón del mundo. Si alguien es un golfo, pues persigámosle por sus golferías. Ahora, todo lo que pertenezca a la esfera privada pues debería quedar al margen de la labor informativa. Todo lo que pueda afectar a la familia de alguien que no tenga que ver con la causa, que no esté relacionado con mordidas ni con cosas similares, pues hombre, no debería ser objeto de tanta cosa, y menos cuando, como vemos, pues puede haber testigos que digan cosas que no son ciertas, simplemente pues para ganar notoriedad o porque alguien les ha encargado hacer ruido o yo qué sé, porque les ha dado una ventolera. Bueno, empiezan los anuncios de que fábricas europeas de coches van a empezar a hacer paradas técnicas en breve por falta de trabajo. La excusa verde, la excusa supuestamente ecologista, que realmente es una orden de destrucción de la economía occidental al servicio de China, pues está consiguiendo sus objetivos máximos. Europa, que era, pues en fin, puntera en la fabricación de automóviles, tiene en estos momentos un sector automovilístico que está en la UBI. Buen trabajo, querida élite política europea. Escuchen. Les hablamos ahora de la industria del automóvil, que está atravesando una grave crisis porque dos importantes compañías de coches, Stellantis y Volkswagen, han anunciado que van a parar algunas de sus fábricas europeas ante la caída de la demanda. Concretamente han confirmado que el descenso de la demanda se ha producido especialmente en el segmento de los coches eléctricos y que las paradas serán temporales. Stellantis detendrá durante 14 y 7 días su producción en 6 plantas, incluidas las de Madrid y Zaragoza, mientras que Volkswagen parará una semana sus factorías alemanas dedicadas a modelos eléctricos.
eléctricos. La crisis del sector del automóvil se agrava además por la pérdida de competitividad de China y por los aranceles impuestos por Donald Trump, lo que deja a la industria europea en una situación crítica. Las restrictivas normas medioambientales en Europa hacen que además los posibles compradores de coches se muevan en la incertidumbre. Es más, las factorías automovilísticas exigen a Bruselas que aclare si finalmente permitirá la venta de coches híbridos más allá del año 2035. O sea, que nos cargamos los coches de combustión. Hay que hacer coches eléctricos, que resulta que los chinos los hacen más baratos, porque, entre otras cosas, controlan buena parte de lo que es toda la cadena de suministro para la fabricación de coches eléctricos. Al final resulta que la demanda de coches eléctricos pues no es menos de la esperada, con lo cual ni coches de combustión ni coches eléctricos. Los coches híbridos los quieren prohibir. Total, que tenemos a la industria del automóvil europea con unas normativas tan cambiantes que es imposible hacer planes a largo plazo, normativas restrictivas que obligan a reducir producción en precisamente las cosas que más beneficio dan, y encima con una incertidumbre energética porque la excusa ecologista se emplea también para tratar de cargarse el mayor número de fuentes energéticas, fuentes de energía posible, de tal manera que la energía cada vez es más cara y encima pues parece que no demasiado fiable a la luz de los delirios de Sánchez que nos llevaron al gran apagón. Conclusión, porque si no hay quien fabrique nada, ni coches ni botijos. Si no hay energía, si las normativas son cada vez más restrictivas y además son completamente cambiantes y varían de una semana a otra, pues no hay empresa que aguante. Toda la industria europea se irá a tomar viento, que es el objetivo de quienes promueven todas estas agendas 2030, agendas verdes, pactos por el futuro, todas esas cosas de nombres tan bonitos y que realmente lo que son es un diktat de hay que destruir todos los sectores productivos de Europa, desde la agricultura a la industria del automóvil, pasando por el sector de la energía, la ganadería, la pesca, el turismo, las líneas aéreas. Hay que arrasar con todo. Europa tiene que ser territorio pobre. Vamos, además no se cortan en decirlo. Las estrategias de decrecimiento, o sea, tócate las narices. Hemos llegado al siglo XXI con una tecnología más avanzada que nunca para que al final nos digan que lo que hay que hacer es empobrecerse. Y lo malo es que hay piraos entre la gente que compran la mercancía y dicen, uy, sí, pobre planeta, voy a empobrecerme. Y dice, pero chico, ¿tú eres tonto? ¿No ves que te están tangando? Pues no, hay gente que no lo ve, afortunadamente cada vez menos. Y afortunadamente va quedando claro que en todo esto hay mucho golfo que ha hecho mucha fortuna con el decrecimiento de los demás, y esos golfos pues actúan como cómplices útiles, como tontos útiles, de una minoría política bien infiltradita que actúa al servicio de dictaduras externas, especialmente la China. Bueno, poquito a poquito vamos desmontando todo el tinglado y hay esperanza de poder reconducir todo esto, pero bueno, hay algún sitio en el mundo donde las cosas están empezando a cambiar, véase Estados Unidos con Trump. Pero aquí en Europa todavía hay que vencer muchas resistencias. Estamos en manos de una élite política que nos lleva al abismo. ¿Cómo demuestran? Pues todas estas hazañas, como por ejemplo convertir en un sector ruinoso el otrora floreciente sector automovilístico europeo. Bueno, vamos con doña Diana Hernández para que nos cuente que trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, doña Diana. ¿Qué tal, amigos de Mañanas en Libertad? Desde Voz.us le traemos algunas de las noticias destacadas de Estados Unidos que puede ampliar en nuestra página web. Le contamos que el Departamento de Estado anunció la liberación de un ciudadano estadounidense detenido en Afganistán. Se trata de Amir Amiri, de 36 años, que se encontraba apresado en Kabul desde diciembre de 2024. Con la ayuda de Qatar como mediador con los talibanes, la administración Trump negoció durante meses su regreso al país. Informamos que el precio del oro alcanzó un máximo histórico. La onza se ubicó por encima de los $3.850. El hito se conoce en un momento en el que hay incertidumbre por el posible cierre del gobierno.
También supimos que el gobernador de California sancionó un proyecto de ley que permitirá a los médicos californianos prescribir la píldora abortiva de manera anónima y esquivar así demandas de estados republicanos donde se prohíbe este medicamento. Y el presidente Donald Trump volvió a hacer pública su intención de imponer aranceles del 100% a todas las películas producidas en el extranjero que vayan a estrenarse en el país próximamente. A través de una publicación en sus redes sociales, Trump señaló que la industria cinematográfica nacional ha sido robada por otros países. Esto es todo por hoy, pero les invitamos a ampliar estas y otras informaciones en nuestra aplicación Voz.us, en la web y por supuesto en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, doña Diane. Vamos con la información del tiempo, con la ayuda de doña Carmen Carbonell, y después pausa publicitaria y a la tertulia.